Y vamos a hablar sobre omnicanalidad, omnicliente. Ellos nos van a contar mucho más sobre este tema. Y para eso invito a Alejandro González, experto en comportamiento del consumidor, a Ana Arroyo, Country Manager de Fruana en México, Juan Esteban Abadía, General Manager México de Foodology, y nuevamente a Irina Jaramillo, que la tenemos pluriempleada, cofundadora y CEO de Astra, para que nos hablen sobre este mundo y este tema del omnicliente y la omnicanalidad. Gracias, Cata. Bueno, los que no han venido, yo no creo que se van a perder aquí a Fruana, Foodology y Alejandro conversando de este tema tan interesante. Yo tengo de nuevo el gusto de moderar esta mesa. Le decía ahorita a Raúl, no sé, estoy pensando renunciar a mi trabajo y que me contraten de pronto en Kilómetro Cero. Pero la verdad para mí es un honor. Uno aprende mucho moderando las mesas porque recibe unas respuestas. La verdad, intentamos mucho cuando las planeamos salirnos como de esas zonas comunes, pues poder aportar a este panel esos pensamientos. Entonces, hoy nosotros tengo pues unos acompañantes de lujo. Vamos a hablar del omnicliente. Se ha hablado mucho del omnicanal. Ahorita que entremos en materia, les decimos por qué para nosotros el concepto correcto es el omnicliente. Pero bueno, antes voy a dejar que este panel de lujo se presente. Adelante, Ana, si quieres coger. ¿Empezamos por allá? No sé. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Arroyo. Yo soy actualmente Country Manager para Fruana. No sé si todos han escuchado de Fruana, entonces les cuento un poquito lo que hacemos. Somos una empresa que tenemos como principales clientes a restaurantes. Atendemos básicamente a 30.000 restaurantes en México. Operamos en 3 países, Brasil, México y Colombia. Y lo que buscamos es optimizar y ser un one-stop shop para los restaurantes. Es decir, que encuentren todos los insumos que necesitan en una plataforma tecnológica que los ayuda a tener un mejor servicio, una mejor calidad y especialmente un mejor precio en sus compras diarias o semanales, etcétera. Para contarles también un poquito de mí, yo soy administradora de empresas de profesión, peruana, pero llevo en México ya como 7 años, entonces tengo un acento un poco irreconocible. Y fuera del trabajo, no importa, pero para que sepan, me encanta bailar, entonces les dejo también ese dato. Una invitación. Exacto, muy latino este panel. Muchas gracias, Ana. Adelante, Juan. Bueno, un gusto a todos. Yo soy Juan Esteban Abadía. Soy, como verán, todavía no llevo tanto tiempo, mi acento todavía sigue siendo muy colombiano, pero vivo acá en México desde hace un poco más de año y medio. Soy el General Manager para Foodology en México. Y para quienes no conocen Foodology es una startup de Dark Kitchens, donde básicamente nuestro propósito es cambiarle el día a nuestros consumidores una comida a la vez, y esto lo hacemos a través de domicilios. Tenemos distintos canales que ya entraremos a hablar más en detalle, pero básicamente el concepto es Dark Kitchens. Estamos ya en más de 5 ciudades en México, más de 40 locaciones, y en cada una de esas locaciones más de 10 marcas. Eso más o menos en números es como 400, lo equivalente a 400 restaurantes donde un cliente puede entrar a Rappi, Uber Eats, WhatsApp, etcétera, y pedirnos nuestros alimentos. Y bueno, les cuento un poco más sobre mí. Ingeniero industrial, colombiano como mencionaba. Me encanta bailar también, de Cali. En Colombia somos muy bailadores, así que bueno, un gusto estar acá con todos ustedes. Gracias, Juan. Adelante, Alejo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro. Igual que mis colegas, pues he estado en distintas partes. Yo soy un apasionado de estudiar el conocimiento del cliente al cliente. Hoy estamos en una era centrada en el cliente. Si ustedes se acuerdan, hace algunos años era una era centrada en producto, hoy es una era centrada en el cliente, y más que nunca la importancia del conocimiento de los consumidores se vuelve fundamental. Tuve la suerte de conocer a Iri cuando me fui a vivir a Colombia. Hace algunos meses todavía estaba por allá, fui muy feliz. No soy tan bailador, pero tomé clases. Viviendo en Colombia es imposible no bailar. Entonces tomé unas lecciones por allá y bueno, feliz de haber vuelto nuevamente a México.
para seguir estudiando este tema que me apasiona y me gusta mucho. Así que gracias por la invitación, Iri, y encantado de estar aquí con mis compañeros. Muchas gracias a los tres. La verdad es que la mesa es de lujo, además muy diversa, porque tenemos colombiano, peruana, mexicano hoy hablando con nosotros de un tema que nos une, independiente pues del país de origen. Voy entonces como a entrar en materia. Primero sintonicémonos un poco en los términos. Y es que cuando hablamos de la omnicanalidad, si uno se rige a la semántica, al prefijo omni, que uno le suena muy omnipresente, muy religioso, hace referencia al todo, ¿cierto? Entonces la omnicanalidad es como estar en todo momento, en todo lugar. Ahora, no es suficiente que nos basemos en la semántica, porque al final eso reduce mucho el significado tan complejo que tiene esta palabra. Incluso, si nos reducimos a la semántica, uno puede decir, hay otra palabra que es el multi-channel. Hace poco le hicieron una encuesta a unos consumidores, a un grupo de consumidores de 27 países, y los consumidores decían, el 89% de las compañías en realidad tienen una estrategia multicanal, no omnicanal. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno dice multicanal es que tiene muchos canales, y entonces ustedes saben que hay compañías que pueden tener una app, una página web, un sitio físico y tiene sus diferentes canales. Y cada cliente compra en el canal que le interesa. Pero la verdadera omnicanalidad es que todos los canales estén interconectados, que al final el cliente, ni siquiera el cliente habla de canales, el cliente está metido en su celular 24/7, pero entra a la tienda y ya está en el físico, pero pide para recoger, para que le lleven a su casa y ya se fue al domicilio. Entonces, nosotros por eso en conclusión decimos, venga, cuando uno habla de omnicanal está centrado de la compañía hacia afuera. El cliente no habla de canales, el cliente es un omnicliente presente en cualquier canal que nosotros queramos proporcionarle y requiere y espera que nosotros los tengamos conectados. Entonces piensen en un joven ahora de la generación Z que le digan, venga, lléneme un formulario en un chatbot, lléneme un formulario y después alguien lo llame y le diga, vuélvame y repítame sus datos. Él va a decir, no, pero si yo ya te llené el formulario. Entonces, eso es tener los canales o de comunicación o de venta interconectados. Yo voy a arrancar con el panel porque el tiempo es muy corto y quiero arrancar, digamos que cada uno en su área tiene una expertise. Quiero arrancar por hacerle una pregunta a Alejandro, que es tan experto en consumidor, y es, a la hora de planear una verdadera estrategia omnicanal, ¿qué es lo primero en lo que debemos pensar? ¿En qué nos debemos enfocar para empezar a rodar esa estrategia? Claro, Iri. Bueno, lo primero que tenemos que pensar justamente es en el cliente, porque el cliente de primera instancia no está pensando en canales, el cliente está pensando en tener acceso a un producto, a un servicio que las marcas ofrecen. Ese es su primer pensamiento. Entonces, eventualmente el canal es consecuencia de cómo el cliente está pensando en ese producto y después tomará la decisión de por dónde llegar a por él y transaccionar. Pero primero hay que pensar en el cliente. No todos los clientes son iguales. Los clientes tomamos decisiones todo el tiempo y de manera diferente. Si partimos de la base que el 90% de las decisiones de compra que hace un consumidor no son racionales, sino son emocionales, nos tenemos que garantizar entonces como marcas que esas decisiones que se toman más de la parte emocional puedan cumplir al final de cuentas una experiencia memorable, una experiencia grata de compra, de acceso a la marca. Y es ahí en donde ya estaríamos pensando en que los canales puedan justamente satisfacer pues esa demanda del cliente de forma óptima. Desde mi punto de vista, si las marcas quieren o quisieran establecer una estrategia omnicanal eficiente y efectiva, deberían de partir con tres aspectos importantes. El primero, el conocimiento del cliente. Y cuando hablo de conocimiento del cliente no me estoy refiriendo a temas básicos y de sentido común, sino realmente un conocimiento profundo. ¿A qué me refiero? Ese conocimiento profundo es lograr anticiparnos a través de ese conocimiento del cliente por cómo el cliente desea que lo tratemos, cómo quiere que la marca lo trate, cómo quiere que ese producto o servicio le llegue. Número dos, una vez que ya conocimos de manera importante y profunda al cliente, justamente trabajar para poderle ofrecer una experiencia
memorable. Y ahí es en donde los canales, justamente como decías, toman una relevancia muy importante, porque si lo vamos a tratar en un canal en el mundo físico, pues claramente tiene que estar, ¿no?, conectado quizá con una parte tecnológica importante también que se haya desarrollado pensando en el cliente para poder ofrecer esa experiencia memorable. Y paso número 3, una vez que ya conocimos al cliente, que le pudimos ofrecer una experiencia óptima por el canal en el que el cliente haya decidido, mejor dicho, por el canal o canales en donde el cliente haya decidido tener acceso a nuestro producto o servicio, entonces viene la tercera etapa que quizás sea la más importante, que es el agradecimiento. Hoy todas las marcas deberían de estar preocupadas por agradecerle al cliente su preferencia por la marca que tenemos o el servicio que ofrecemos. Ese agradecimiento se puede dar de distintas formas, maneras muy sencillas, pueden ser tangibles o intangibles. Se me ocurre un intangible, por ejemplo, una promoción personalizada partiendo del conocimiento de ese cliente, decir gracias por tu preferencia, en tu siguiente compra tienes este beneficio personalizado, siempre no olvidar nunca la personalización. O puede ser una experiencia intangible a través de la experiencia que la misma marca le ofrezca al cliente por su preferencia. Al final, si logramos hacer esto de forma, digamos, sublime, la marca estaría logrando crear una conexión emocional, que eso genera lealtad a largo plazo. Y volvemos al principio, el 90% de las decisiones de los consumidores se toman de forma emotiva y no racional. No, me gusta mucho, Alejo, el concepto de agradecer, porque al final las marcas, todos queremos humanizar la relación con las marcas y uno siempre a un buen amigo, a un familiar le agradece cualquier interacción. Me parece muy interesante ese concepto. Ahora, cuando uno ya tiene claro el conocimiento del consumidor, estar ese paso adelante, entonces, no sé, yo si fuera la audiencia uno dice, bueno, entonces salgo y lo que tengo que hacer en una estrategia omnicanal es abrir todos mis canales ya, porque de pronto unos quieren estar por la app, otros, entonces si no tengo todos los canales estoy out. Y aquí me gusta mucho la experiencia de Juan y es cómo una vez uno tiene claro el cliente, también tiene que involucrar unas variables de priorización, en qué canal debo jugar primero, en cuál después, a cuál le doy más fuerza. Porque en el que estemos, recuerden que lo ideal es que estemos interconectados y no siempre es fácil lograr ese reto. Entonces, Juan, cuéntanos de pronto desde la experiencia de Foodology, ¿cómo han tomado esa decisión? Súper. Pues a ver, antes de contarles un poco cómo Foodology define o cómo definimos en Foodology el paso a paso para llegar a esa omnicanalidad, yo creo que vale la pena contarles cómo entendemos y va muy alineado con lo que decía Alejandro. Para nosotros, y desde mi punto de vista, es un estado de madurez. La omnicanalidad, para llegar allá, como decimos a veces, hay que caminar antes de correr y tú tienes que definir muy bien en qué canales quieres estar y ahí hablamos un poco del concepto de multicanalidad que tú mencionabas, Siri, pero hay distintos niveles. Tú puedes ser multicanal siendo un jugador puramente digital. Puedes tener canales de venta por WhatsApp, por Instagram, por tu website, o en plataformas como Rappi, Uber Eats, etc. Y el propósito de esa multicanalidad yo lo veo es reach, como capturar clientes o crear clientes y ampliar tu base. Pero luego esos clientes tú los tienes que volver leales y ahí viene como la intercanalidad o canales conectados, que es un poco lo que estaban hablando Alejandro y tú ahora de cómo logro tener canales que se complementan entre ellos y que uso data y que sé que el cliente que me está pidiendo por Rappi para recoger en tienda, luego en la tienda tenga una excelente experiencia y que en todos los canales tenga la misma excelente experiencia. Y luego, como el estado de madurez superior, un poco como yo lo veo es, yo sé que el cliente me va a contactar por múltiples canales, pero también ser capaz de saber que el cliente que me pide una ensalada el lunes solo no es el mismo, no tiene la misma ocasión de consumo que el cliente que está pidiendo una pizza con su familia un domingo en el Super Bowl. Y en esa omnicanalidad yo lo veo un poco como, no es solo la misma excelente experiencia, sí, que sea excelente, pero una experiencia diferenciada según ese momento de consumo. Ahora, Foodology o
pues startups como Foodology, como tú lo dices, no pueden salir un poco como a la loca de quiero ser omnicanal de un momento a otro, quiero estar en todos los canales, porque también es verdad que hay limitaciones, limitaciones de data, de acceso a la información, limitaciones de presupuesto. Entonces sí, un poco como nosotros lo hacemos es tener muy claro hacia dónde queremos llegar, pero también ser muy conscientes de a qué velocidad queremos ir. En el caso de Foodology somos puramente digitales, somos un laboratorio de marcas donde probamos distintos conceptos y el que funciona pues lo mantenemos, el que no iteramos, y hacer esto por ejemplo en un canal físico que implica invertir en adecuación de un local, implica en contratar gente que cocina pero también que atiende a la persona presencialmente, etcétera, implica muchos riesgos que para un laboratorio de pronto en su inicio es muy complicado, pero cuando ya logras encontrar ese concepto, de alguna manera ese hit, definitivamente sí queremos empezar a involucrar canales físicos porque definitivamente tiene otra experiencia, un nivel de recordación. Entonces, un poco como para resumir, para mí es súper importante saber hacia dónde quieres ir, pero teniendo y mezclando un poco las limitaciones que tu compañía pueda tener para poder ir avanzando de una manera muy sostenible. Muy claro, sí. Lo importante en la vida es como siempre, en la era de las posibilidades, el foco es un superpoder, es poder encontrar en dónde vamos a jugar en cada momento y hacerlo muy bien. Bueno, y Ana, yo creo que con Ana hay algo muy interesante para hablar y es cómo ser omnicanal no habla solo de tu compañía, sino de todo el ecosistema, porque hoy somos empresas que interactúan con proveedores, con aliados, con clientes. Entonces, una cosa es la convicción que tiene la compañía de ser digital o ser omnicliente, pero ¿cómo haces frente a los retos de además transformar el ecosistema y tus aliados para lograr ese fin? ¿Cómo haces para transformar el ecosistema? Entonces, yo creo que para responder esa pregunta, una de las principales cosas es primero saber cómo funciona el ecosistema. Entonces, hoy estamos aquí hablando de food, de comida, y voy a devolverle la pregunta al público. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano porfa, han ido a la central de abastos de su país, de México o de su país? Diría que 50-60%. Los que han ido a la central de abastos en Ciudad de México es una de las centrales de abastos más grandes de toda América Latina. Se mueve millones de dólares diarios y por ahí ingresa la comida a una de las metrópolis más grandes de América Latina junto con Sao Paulo. Entonces, cuando hablas de cómo transformar un ecosistema, primero tienes que conocerlo. Y no solamente es la realidad de México, sino de muchos países en América Latina, que cuando tú ves, por ejemplo, el lado del agro, pasamos por muchas reformas agrícolas. Eso fracturó el agro y lo que hizo es que nuestra cadena alimenticia tuviera que ser de micros, pequeños agricultores a medianos en algunos casos que le tienen que vender a un coyote, que consolidan en una ciudad, que luego entran a la central de abastos y perdemos alrededor del 30 o el 35% de la comida solamente en la cadena alimenticia. Cuando vemos del lado del restaurante, lo que sucede es, digamos, más o menos, hay 580.600 restaurantes en México, obviamente en todos los estados, y la mayoría no son las grandes cadenas, sino son restaurantes familiares, pequeños, de 10 a 20 mesas, y la costumbre de estas personas que son dueñas de esos restaurantes es salir en la mañana, hacer las compras, tal vez ir a una central de abastos, probablemente en transporte público, adquirir lo que necesitan durante el día para consumo, probablemente en efectivo. Entonces, lo primero es entender esa realidad, que es una realidad muy particular a América Latina, muy particular a México, y en función de eso tratar de traer nuevas soluciones. En el caso de Frubana y obviamente de Foodology, nosotros lo que hacemos es tratar de traer tecnología y hacer esta disrupción a estas industrias. ¿Dónde están dónde nos atracamos un poquito? Lo primero obviamente es en usos y costumbres. ¿Cómo rompemos este uso y costumbre? ¿Cómo lo hacemos más eficiente? ¿Cómo acostumbramos a alguien que tal vez no usa tanta tecnología a usar tecnología? A en vez de trasladarse a la central de abastos, hacer una compra por un celular. ¿Cómo cambiamos estos usos y costumbres que tal vez es trabajar con proveedores de toda la vida a buscar una solución que pueda
darle otros beneficios complementarios que tal vez no habían usado antes. Por ejemplo, no sé, si vas a comprar una canasta básica con una empresa como Frubana, tal vez te puedo dar un crédito que no te podía dar alguien que no tenía acceso a información, a comportamiento, a frecuencia de compra, a average order value, que sí se puede lograr con tecnología. Entonces, creo que la transformación, por ejemplo, de todo lo que es comida y todo el sector de alimentos en América Latina, esa transformación recién comienza, empieza del conocimiento, del entendimiento que es facilitado por la tecnología y finalmente por prueba y error. Al final nadie tiene la respuesta, ya que sí es un ecosistema diferente, pero que creo que vamos evolucionando a partir de conocer al cliente, saber cómo llegar a él a través de los diferentes canales y intentar soluciones que tal vez no hayamos tenido ni la capacidad, ni la tecnología, ni el capital para intentar en el pasado. Ana, muchas gracias. Estamos pues muy cortos de tiempo. Solo les pido a los panelistas en muy pocas palabras, ¿qué consejo dan o por qué le dirían a las personas que están con nosotros que prioricen dentro de sus acciones el tener una estrategia omnicliente? Sí, bueno, rápido. Omnicliente, si lo logramos hacer, entonces estaríamos creando una conexión emocional con ese cliente, lo que garantiza una permanencia en el largo plazo. Y solamente un dato interesante que me gustaría compartir. Cuando las empresas logran crear una estrategia omnicliente, omnicanal eficiente, logran reducir la tasa de abandono casi en un 90%. Es decir, porque están creando esa conexión emocional, lo que permite tener una experiencia óptima. Wow, yo no necesitaría ninguna otra razón. Adelante, Juan. Bueno, no, muy por la línea yo diría, hablaba que la multicanalidad te permite como crear clientes o alcanzar clientes, luego canales ya más conectados generan lealtad, pero ya llegar al omnicliente a través de una omnicanalidad muy eficiente te permite crear promotores o advocates, que son esas personas que se van a matar por tu compañía, no solamente van a ser los que representan gran parte del consumo directo, sino los que van a ir a donde las familiares, amigos, a recomendar. Entonces yo creo que eso es una herramienta muy potente para lograr llegar y crear promotores. De acuerdo. Y Ana. Yo creo que uno lo tiene que crear porque al final es tratar al cliente como una persona. Como decíamos al principio, nadie dice, yo compro bebidas a través de WhatsApp y detergente a través de otro canal, ¿no? O sea, al final no pensamos de esa forma y es adaptarte a la persona que es tu cliente y darle lo que está buscando para al final, creo que es esa frase trillada del win-win, ¿no? Es win para la compañía, es win para el cliente, es win para el ecosistema y lleva a transformaciones que son súper potentes como para toda la industria, ¿no? Entonces, creo que vale la pena. Muchísimas gracias. Creo que esa es una muy buena conclusión. Es una forma de que al final el cliente se vuelva parte de nuestra estrategia y sea un promotor de nuestra misma compañía. Muchísimas gracias a todos por el panel. Un gusto haberlo compartido con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.